Primera de Pedro 4 del 7 al 9. Hemos titulado este mensaje "Nuestra actitud es clave para apoyar la causa de Cristo". Como hemos venido platicando o hemos venido compartiendo con ustedes, es de vital importancia el que nosotros nos tengamos que desarrollar dentro de la iglesia cristiana, ya no que quedemos nada más como los cristianos de la banca, que solo llegamos el domingo y nos sentamos en una silla y solo llegamos el siguiente domingo y durante toda esa semana no sucede nada espiritual en nosotros, ni tampoco nosotros aportamos nada para ninguna persona. La iglesia de Jesucristo tiene que tener un rol un poco más activo, y es por eso que ahora nos están ganando las posiciones doctrinales, las posiciones filosóficas, las posiciones morales, están cayéndole por encima a todas aquellas posiciones que han sido dictadas por Dios en la Escritura. Es por eso que la iglesia del Señor debe tener un rol más protagónico. Tenemos que hacer de nuestras vidas un testimonio viviente, valga la redundancia. Y de esta forma nosotros vamos a tener una actitud clave para poder apoyar la causa de Cristo. Y la causa de Cristo no es nada que tenga una conclusión económica, nada que tenga una conclusión de servicio a los hombres, nada que tenga una conclusión de apoyo a una determinada manera de pensar, ni a una religión, ni a una institución. La causa de Cristo es que todos los seres humanos puedan arrepentirse de sus pecados y a través de la fe en el sacrificio de Él puedan optar al perdón y a la vida eterna. Esa es la causa de Cristo. Que todos nosotros podamos tener una vida cercana a Dios en el tiempo que estemos en este mundo y asimismo poder estar en la vida eterna con Él. Esa es la causa de Cristo. Nosotros no estamos acá para poder publicitar a un líder, a un pastor, a una iglesia, a una corriente de pensamiento. No estamos aquí levantando fondos, no estamos aquí dándole publicidad, minimizando a otras corrientes de pensamiento humano, sino que estamos aquí trabajando para que la gente comprenda que la causa de Cristo no tiene ningún secreto. El único secreto es público y lo que el Señor nos ha dicho es que a través de la fe en el sacrificio de Jesús vamos a poder tener el perdón de los pecados y la vida eterna, que es algo en lo que tenemos que invertir hoy hacia futuro. Es por eso que debemos nosotros con nuestras actitudes apoyar la causa de Cristo. A eso se refiere. Y esto lo logramos siendo cada vez más activos, pudiendo compartir acerca de los milagros, de la gloria de Dios, de las cosas que ha hecho Dios en nuestra vida con toda libertad, sin pena, sin vergüenza. Y tampoco nosotros debemos estar tomando el rol de jueces. No podemos estar señalando, no podemos estar diciéndole nada a las personas. Sencillamente tenemos que tener una actitud del amor de Cristo. En los próximos versículos, 3 versículos que vamos a analizar en esta oportunidad, Primera de Pedro 4 del 7 al 9, nos habla un poco acerca de esa conducta. Hemos venido estudiando los 2 últimos capítulos de esta primera epístola del apóstol Pedro y nos damos cuenta de que son instrucciones que él nos da para poder llevar una buena vida. En el estudio pasado hablamos un poco acerca de una lista de pecados que a Dios le desagradan, de los cuales nosotros tenemos que huir y también debemos ayudar a otras personas a salir de ese estilo de vida. Y esto lo vamos a lograr a través de demostrarles el amor de Cristo. Pues en los siguientes 3 versículos que ahora vamos a agregar al discurso que ya trae Pedro, como dijimos en el estudio pasado, desde el versículo 18 del capítulo número 3 de Primera de Pedro, ahí es a donde inicia este discurso que le da a la iglesia de Cristo. Y como ustedes se acuerdan, esto empezó diciendo a los dispersos, a la iglesia dispersa, a todos aquellos que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en todos esos lugares en donde nosotros estamos. Ahora me ha tocado estar en El Salvador este día, probablemente mañana esté en otro lugar.
Probablemente usted nos esté escuchando de otro país. Donde quiera que estemos, en cualquier rincón de la tierra, estos mensajes de la palabra de Dios son tan actuales como lo fueron en aquel tiempo. Entonces vamos a entrar ya a hacer este análisis de estos 3 versículos. Dice la Biblia, 1 de Pedro 4, del 7 al 9. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos de los otros sin murmuraciones. Vamos a analizar primero y después hacemos la aplicación. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Esta posición, esta frase, esta esperanza que hay en que el fin se acerca, como ustedes lo están viendo, se empieza a escribir desde el día de la ascensión de Jesucristo a los cielos en Hechos capítulo 1. Muchas personas se han cansado de esperar la venida de Jesús y dicen, pues sí, es que todo el mundo predica lo mismo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene y Cristo no ha venido, dicen muchos. Tienen 2000 y pico de años predicando lo mismo. De eso se trata, exactamente. De eso se trata. Desde el día 1, desde el día en que Jesucristo dejó la tierra en su ascensión, descrita en Hechos capítulo 1, hacia los cielos, desde ese día, Él empezó a anunciar su segunda venida. La clave de todo esto está en que Él dijo claramente de que solo el Padre sabía cuándo esto iba a suceder. Nadie más puede decirnos la fecha. Y también dice en otra porción de la Biblia que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Probablemente en los cielos, desde la partida de Jesucristo hace 2000 y tantos años, todavía ni siquiera se ha cumplido un día. Por lo tanto, para Dios es un buen tiempo para venir, hoy, mañana, pasado o dentro de un año. Esa es la explicación. Sin embargo, vemos en la Escritura que el día se acerca es desde el momento en el que Jesucristo partió. Estamos un día más cerca de la próxima venida de Jesús. Estamos un día más cerca de ese evento maravilloso que se llama el arrebatamiento, en donde Jesucristo vendrá por su iglesia. Entonces, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y aquí tenemos 2 palabras que son bien importantes analizar. La palabra sobrios, igual lo vamos a ver un poco más adelante en nuestra aplicación. Vamos a tomar la etimología de esto para que podamos entenderlo. Sin embargo, vemos que dice sed pues. Esta es una orden. Sed pues no significa si ustedes quieren o vean si lo pueden cumplir o traten de hacerlo. No. Esta preposición sed pues significa que es una orden de parte de Dios que tenemos que hacer lo que a continuación nos va a decir. Sed pues sobrios. La palabra sobrio no solo está relacionada a la ausencia de alcohol, no solo está relacionada a la ausencia de alcohol. La palabra sobrio quiere decir de un pensamiento sabio. Entonces Él nos está indicando, miren, ya Jesucristo puede venir en cualquier momento. Desde el día que partió, ya puede venir en cualquier momento. Eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, tengan una buena manera de pensar. Sean sabios en la toma de decisiones. Y después dicen, y velad en oración. Velad quiere decir estar atentos en oración. Por supuesto, ustedes y yo tenemos una vida. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que salir a hacer compras al supermercado, tenemos que llevar a los niños al colegio, tenemos que irlos a traer, aunque ahora, por supuesto, todo eso está limitado por el coronavirus, pero hay actividades diarias que hacer. No podemos pasar las 24 horas del día de rodillas o en oración, pero no es eso a lo que Dios se refiere. A lo que se refiere con la palabra velad significa estar siempre concentrados en unión a Dios. Estar siempre presentes, entendiendo que estos eventos pueden pasar en cualquier momento y que tenemos que estar listos para la venida de Jesús. Que tenemos que estar listos para que cuando Él venga todo esté preparado y nuestro equipaje esté
debidamente preparado. El equipaje espiritual, por supuesto, porque no vamos a necesitar nada para irnos al cielo. Pero cuando nosotros entendemos que la gente también debe conocer esto, es que viene la siguiente parte de nuestro trabajo. Velad en oración. Entonces vamos viendo a tres palabras importantes en el primer versículo. Acerca, sobrios y velad. Las cosas se acercan. Por lo tanto, seamos sobrios y velad. Tengamos buen pensamiento, tomemos buenas decisiones. Y ante todo, versículo 8, tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo, dice la palabra de Dios. En nuestro devocional del martes pasado hablamos o titulamos ese mensajito de 3 minutos Orgullo Cristiano. Y esto se debe a que todo el mundo tiene orgullo de pertenecer al grupo que pertenece. Parece que el orgullo está de moda hoy, ¿no es cierto? Las personas que son seguidores de algún equipo de fútbol a veces hasta van a trabajar con las camisas alegóricas a su equipo. Hay otros que ponen calcomanías de sus hobbies en sus vehículos. Hay otros que publican que se han enrolado en algún movimiento social. Y todos como que están orgullosos de pertenecer a algo o de defender una posición. Pues nosotros los cristianos no debemos perder el orgullo de ser cristianos. Cuando nosotros hacemos un análisis de lo que representamos en la tierra cuando nos llamamos cristianos, es que estamos representando verdaderamente la esencia de Jesús, lo que Él quiso entregarle a la humanidad. Eso es lo que ustedes y yo representamos. Eso es lo que ustedes y yo debemos de predicar, ya sea con la voz o ya sea con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser. Entonces la Biblia dice acá en el versículo 8, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Ante todo, que en nuestra vida haya ese ferviente amor que nos enseñó Jesús. El verdadero amor. Porque hay algunos movimientos que dicen de que el verdadero amor, el gran amor y el amor, y han puesto la palabra amor como el estandarte de sus maneras de hacerse publicidad. Pero el verdadero amor, el real, emana del corazón de Dios. Y Jesucristo vino al mundo para poder compartir el amor de Dios por la humanidad. ¿Cómo no voy a estar orgulloso de eso? ¿Cómo no voy a publicar eso? Represento en la tierra, como dice la palabra de Dios, somos embajadores de Jesús en la tierra. Y nosotros tenemos que representar eso. Por eso tenemos que tener ese ferviente amor del que habla la Biblia. Porque el amor, dice, y aquí está otra palabra importante, el amor cubrirá multitud de pecados. Si nosotros analizamos toda esta parte, dice, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente quiere decir vivo. Un amor verdadero, un amor fuerte, un amor sólido. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí hay dos posiciones en las cuales podemos analizar esta frase de este versículo. Una posición es que cubrirá multitud de pecados que podamos haber cometido entre nosotros. Faltas, traiciones, insultos, problemas que hayamos tenido entre nosotros. Pero cuando el amor fluye en nuestro corazón, para nosotros es más fácil dar perdón y pedir perdón. Entonces dice la Biblia, cubrirá multitud de pecados. Pero también algunos estudiantes teólogos dicen, la palabra cubrirá multitud de pecados se refiere a la posición de Dios con respecto a aquellos que sienten el amor que Él nos ha encomendado sentir. Cubrirá multitud de pecados. Como usted ama, si es esta la posición de la interpretación de esta porción, Dios podrá cubrir pecados que podamos haber cometido si nosotros tenemos ese verdadero amor en el corazón. Él lo puede medir, nosotros tal vez no lo podemos medir. El amor no es algo que podamos medir en una vasija, en un termo, no lo podemos medir con una regla, no lo podemos medir con un termómetro, no podemos medir el amor, pero Dios sí lo puede hacer. Y Él sabe que nuestro amor es verdadero y eso va a cubrir la multitud de pecados que podamos tener delante de Él. La palabra cubrir significa poner algo por encima para que no se vea. Esa es la traducción.
Hay algunas traducciones bíblicas que puede decir borrará la multitud de los pecados. Sin embargo, la traducción etimológica de la palabra griega es cubrir. Es nada más hacer desaparecer porque le ponemos algo por encima. Esas dos cosas pueden pasar a través del amor de Jesús. Va a cubrir multitud de pecados entre nosotros y va a cubrir multitud de pecados delante de Dios. Versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y aquí vemos que todo esto se va uniendo. Los 3 versículos y el enfoque que tenemos para esto es importante porque incluye nuestra actitud. Es por eso que hemos, una vez más, titulado este estudio, Nuestra actitud es clave para apoyar la causa de Cristo. El fin de todas las cosas se acerca, por eso debo tener una actitud de ser sobrios y de velar. Y también tengo que tener una actitud de un ferviente amor, porque eso me conviene y le conviene a mi entorno. Y después tengo que tener una actitud hospedadora, los unos a los otros sin murmuraciones. La palabra hospedar acá tiene un contexto cultural de la época también. En la época de Jesucristo, el ser hospedadores implicaba de que iba pasando alguien. Recuerden que las distancias eran muy largas. Muchas de esas distancias ellos caminaban o andaban en burro o andaban en camello o andaban en caballo, cualquiera de estos animales de carga, y ellos tenían que trasladarse de lugar a lugar y eran días en esa travesía. Entonces cuando alguien pasaba, y recuerden que también que en aquel tiempo no había muchas personas en el mundo, no eran los millones que somos ahora. Entonces encontrar un lugar a donde pasar la noche después de varios días de camino era siempre una bendición. Por lo tanto, dentro de las leyes había que hospedar a todos aquellos que iban por el camino. Lo primero que había que hacer era lavarles los pies, darles un lugar a donde dormir, no necesariamente dentro de la casa, pero sí tal vez en un cobertizo, tal vez en un lugar a donde ellos pudieran darle de comer o de beber agua a sus animales y ellos podían pasar la noche y ofrecerles un poco de comida. Esa era la idea contextual, es decir, lo que se hacía en esta cultura. Hoy en día no es así, obviamente. Por cuestiones de seguridad, por lo que sea, nosotros no es que andemos todo el día metiendo gente a nuestra casa o hospedando personas que no conocemos. Sin embargo, la manera de hospedar a las personas hoy en día es diferente. Lo podemos seguir haciendo siempre. Lo hacemos de otra forma, sencillamente. Cuando, por ejemplo, en nuestra iglesia invitan a algún predicador o alguna persona que viene de visita, hacemos el esfuerzo entonces para poderlos hospedar en un hotel, para poderles brindar un lugar a donde va a estar cómodo, donde va a poder descansar, a donde va a poder comer. Les brindamos la alimentación para que a esa persona no le falte absolutamente nada. Lo mismo podemos hacer cuando nosotros hospedamos a algún visitante. Hoy para las fiestas de fin de año, Navidad y fin de año, hubieron muchas personas que vinieron de los Estados Unidos y estoy seguro que se hospedaron con sus familiares. Hubimos unos que viajamos y a nosotros nos hospedaron en algún otro lugar. Y esto debe salir del amor de Cristo. Y dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Dice por ahí un dicho, el muerto después de 7 días ya huele mal. Pues a veces nosotros después de 2 días ya nos estamos quejando de la persona que estamos hospedando. O después de 2 días, digamos que no tenemos a nadie hospedándolo físicamente en nuestra casa, pero después de 2 días ya estamos cansados de andar atendiendo a una persona. Pues parte de todo esto es ser un buen hospedador, es dar un buen testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, estos 3 versículos que estamos analizando hoy siempre tienen algo que ver en nuestro aporte por la causa de Cristo en el mundo. Cuando nosotros cumplimos dentro de todo lo demás que hemos venido estudiando a lo largo de esta epístola, hasta este punto nos damos cuenta que es nuestro aporte. No necesariamente usted se tiene que parar en un púlpito y predicar el evangelio de la gracia de Dios. No necesariamente usted tiene que ir como un misionero a los lugares más peligrosos de la tierra. No necesariamente usted tiene que ser un evangelista que va a andar subido en el transporte público, que va a estar en las plazas centrales de las ciudades predicando la palabra de Dios. Todo eso está bien. Y si usted está llamado a hacerlo, hágalo. No se frene en hacerlo. Pero si la mayoría de ustedes no tienen ese llamado en cualquiera de esos 3 ejemplos que he puesto, el vivir con una buena actitud de acuerdo a lo que nos dicta la Biblia, es suficiente para apoyar la causa de Jesús. Porque la gente va a querer
tener lo que usted tiene. La gente va a querer abrazar lo que usted abraza, va a querer creer lo que usted cree, va a querer vivir lo que usted vive. Y es por eso que es importantísimo para la causa del Señor Jesús que nosotros tengamos buen testimonio. No podemos conseguir mucho en la vida si solo trabajamos los días en los cuales nos sentimos bien. No podemos llevar el evangelio de la causa de Jesucristo a las personas si solo un día amanecimos con ganas de amar. Y mañana no voy a compartir la palabra porque no tengo amor por nadie, me cae mal la gente hoy. Y mañana tal vez sí lo voy a querer otra vez. No se puede así. Jerry West dijo esta frase: no podemos conseguir mucho en la vida si solo trabajamos los días que nos sentimos bien. Entonces, para poder nosotros, y aquí viene la aplicación de estos 3 versículos, para poder nosotros ofrecer esto para la causa de Cristo, debemos reenmarcar la perspectiva que tenemos de nuestra vida. A veces, como lo estudiamos en el estudio de la semana pasada, vamos a sufrir señalamientos, bromas, bullying, molestias y lo que sea por publicar de que nosotros somos seguidores de Jesús. Pero la perspectiva mía con respecto a ese tipo de cosas tiene que cambiar. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, porque el Señor Jesucristo va a venir por nosotros en cualquier momento. Entonces, el contexto de las actitudes ante el rechazo que yo debo tener están basadas en el amor de Jesús, como vimos en el estudio anterior. Pero a pasar de la realidad que nos puede causar dolor o nos puede causar una molestia, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo en esta epístola, marca la perspectiva que cada uno de nosotros debemos tener como creyentes en Jesús. A estos, decíamos en el versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Ese versículo lo analizamos la semana pasada. Y os ultrajan, mas el fin de todas las cosas se acerca. Eso dice el versículo 7. Todo esto lo tenemos que unir para tener una perspectiva. ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué hago lo que hago? Estoy aquí sentado con ustedes un día jueves a las 7:30 de la noche, hora centroamericana, 8:30 hora del este de los Estados Unidos, 7:30 hora del centro. Y estamos acá nosotros conectados, queriendo aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos por la causa de Cristo. Lo hacemos porque le tenemos amor a Dios. Y que de alguna manera, probablemente una frase que digamos hoy transformará la vida de una persona. Tenemos que exponernos a la palabra de Dios, aprender de esto, para que todos podamos hacer algo que sea clave en la causa de Cristo. Esta es una lección que todos nosotros debemos aprender, y es reenmarcar las cuestiones que pasan en nuestra vida, sean buenas o sean malas, sea diversión o sea sufrimiento, ante la perspectiva eterna y la perspectiva de la palabra de Dios, para que ustedes y yo podamos exportarle eso a las personas que están a nuestro alrededor. El resultado de esto, de este esfuerzo de reenmarcar lo que puede ser los sufrimientos y las cosas buenas de la vida, es que vamos a tener un alma, nuestra alma estará sana, nuestra alma estará libre de amargura, estará libre de resentimientos, estará libre de odio. Cuando gana el amor de Cristo dentro de nosotros, todas estas cosas empiezan a menguar. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, el mejor pegamento para las quebraduras de nuestra vida es el amor de Cristo. El mejor pegamento para volver a unir las relaciones rotas, los matrimonios resquebrajados, es el amor de Jesús. Y el amor de Cristo es lo que nos va a mantener unidos para poder apoyar la causa de Cristo. A consecuencia de todo esto y de una alma que esté sana y libre de amargura, vamos a tener también una salud mental en un estado óptimo. Porque no vamos a estar pensando siempre en lo malo. Cuando nos llenamos del amor de Cristo, tenemos esa actitud de que Cristo ya va a venir por nosotros, de que en cualquier momento el final se acerca, de que nosotros tenemos que vivir sabiamente, que vivir velando en oración, que vivir sobrios, y todos estos consejos que la Biblia nos da, nos damos cuenta de que nuestro estado de ánimo cambia, porque tenemos un propósito por el cual levantarnos por la mañana y decir, bueno, Señor, tal vez vienes hoy. Tal vez no lo vienes, pero vamos a pasar el día tratando de ser parte de la causa de Jesús.
una vida productiva a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel ministerial, al nivel de nuestra colonia, a nivel de nuestra núcleo familiar. Todo esto va a empezar a funcionar cuando nos llenamos del amor de Cristo. Ahora yo tengo un par de preguntas para ustedes. ¿Creen que la mayoría de los creyentes hemos logrado reenmarcar o reenfocar que las situaciones que sufrimos en nuestra vida diaria deben ser enfocadas hacia la eternidad? Debemos usar el telescopio, así como este telescopio que han puesto ahora en órbita, bueno, fuera de la órbita de la Tierra, que está mandando unas fotografías maravillosas. Si nosotros pudiéramos tener un telescopio espiritual y podemos enfocarnos en la vida eterna, en la presencia de Dios, ¿cree usted que la mayoría de creyentes lo logran? Si no es así, debemos seguir trabajando y platicando con ellos, conversando con ellos, hablarles del amor de Cristo para que todos reenmarquen, reenfoquen su percepción de la vida con respecto a Jesús. ¿Qué diferencia se produciría en los núcleos familiares si los padres y madres de familia, si los abuelos y las abuelas lograran, vea esto por favor, lograran esa gran tarea que tenemos todos? Difícil porque yo ya pasé por ahí. Difícil porque estoy seguro que muchos de ustedes ya pasaron por ahí. Pero si los padres o madres de familia, si las abuelas o los abuelitos lograran convencer a los jóvenes de reenfocar su vida hacia la vida de Dios, las cosas, las perspectivas de la eternidad, las perspectivas de su vida fueran diferentes. Esa es la lucha de todas las generaciones. Porque los más difíciles de poder convencer son los jóvenes. Son los que están más sometidos a las tentaciones. Son los que son más aventureros. Son los que están siempre enfocados en esa cadena de sobrevivencia. La juventud, sobre todo en la adolescencia. La ley del más fuerte. Tengo que ser más fuerte, tengo que ser más guapo o más bonita, tengo que ser más inteligente, tengo que ser más habilidoso, tengo que ser más simpático. Todas esas cosas que necesitan ellos para poder encajar en su sociedad les hacen difícil la perspectiva. Si nosotros como padres o como abuelos pudiéramos lograr la clave para hacer pensar y convencer a nuestra juventud de que se puedan asociar a Cristo en la época temprana de su vida y que logren reenfocarse, sería una iglesia cristiana sólida, fuerte, transformadora, que pudiera apoyar más todos los días la causa de Jesús. Si ellos lograran entender el amor de Cristo, como ahora tal vez usted y yo lo hemos entendido después de muchos años de cometer una cantidad interminable de errores, ellos dejarían de sufrir cosas que nosotros tal vez sufrimos por desconocimiento. La respuesta a la conducta ante el sufrimiento es el resultado de vivir en la santidad. Fíjense lo que vamos a encontrar un poco más adelante en la Biblia. Tal vez en las próximas semanas, cuando nos toque estudiar estos versículos, pero creo que es prudente ahora que lo podamos tocar. El versículo 14 en adelante, siempre de Primera de Pedro 4. No estamos analizando esto, pero vean cómo se complementa. Primera de Pedro 4, del 14 al 17. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si nuestra juventud lograra entender esto desde hoy, se ahorrarían un montón de problemas y le ahorrarían un montón de problemas a la sociedad. Si nosotros, ahora me voy a poner yo ahí, hubiera entendido esto desde joven, me hubiera ahorrado un montón de problemas y le hubiera ahorrado un montón de problemas a la sociedad y a mis padres también. Pero esa es la gran necesidad que hay, de que nosotros podamos compartir esto con nuestra juventud. Pero esto, por supuesto, demanda madurez. Todos nosotros debemos de tener madurez para poder aceptar esto. Y es por eso que algunos jóvenes no lo pueden aceptar, porque
falta un poco de madurez. Y a veces, desgraciadamente, la madurez llega con los golpes y las caídas. La madurez espiritual quizás es la primera que debemos alcanzar. Por eso dice la Biblia, mas el fin de todas las cosas se acerca. El tener puestos los ojos en el día de la redención, el tener puestos los ojos en el día en el que Cristo venga por nosotros es madurez espiritual. Pero también tenemos que tener madurez del alma. Recuerde que en el alma están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad, los instintos. Por eso dice la Biblia, sed sobrios y velad en oración. Eso es parte de nuestra actitud. En el original griego la palabra sobrio significa estar en su sano juicio, como dijimos al principio en el análisis de cada uno de estos versículos. Estar en su sano juicio, tener una condición mental saludable, ser sensato, tener una mente clara, ser juicioso. A eso se le llama ser sobrio, y eso se logra a través de la madurez. También dice velad, dijimos hace un momento, que eso quiere decir que estar con la cabeza despejada, teniendo la atención en lo que estoy haciendo. El llamado a la sobriedad está actuando en sensatez, con una mente saludable y despejada, que es para la vida de oración. Así, nosotros como creyentes tenemos la claridad de los pensamientos en una oración diaria, una vida de intercesión, una vida estando en contacto con Dios. Esa mente ordenada y clara es un síntoma de que el alma está siendo gobernada por el Espíritu Santo. Entonces, el resultado final de un creyente con esta vida de oración es un creyente que tiene ferviente amor en Cristo, como dijimos al principio. Ferviente quiere decir continuamente y sin cesar. Al final, un creyente que experimenta este amor, como dijimos hace un rato, va a ser más fácil para él poder amar, poder tener paz, poder tener la fortaleza, poder tener la misericordia, poder tener gracia. Y ustedes y yo es parte de lo que tenemos que hacer. Perdón. Y como último punto para esta oportunidad hablamos acerca de la hospitalidad. La buena hospitalidad, decía Ralph Waldo Emerson, decía, la buena hospitalidad es sencilla. Consiste en un poco de fuego, algo de comida y mucha quietud. Eso es todo lo que necesitamos. Y aquí debo reconocer que en estos últimos días nosotros fuimos receptores de una gran hospitalidad. Mi familia y yo tuvimos la oportunidad de pasar las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo en la casa de mis cuñados en los Estados Unidos. Y resulta que todos nos contagiamos de COVID. Sí, pasamos todas las fiestas en el COVID, encerrados, en cuarentenados, y todos los que estuvimos en esa casa, todos tuvimos COVID. Pero debo reconocer, y de esta manera públicamente lo hago, la hospitalidad de mis cuñados que nos tuvieron en su casa, aunque estaba esa casa llena de virus por todas partes. Pero debo reconocer que por la mañana nos despertábamos, gracias a Dios, por supuesto, los síntomas fueron leves, pasó rápido. Pero mi cuñado se levantaba por la mañana preocupado en qué me iba a hacer de comer, que yo iba a bajar y me quería cocinar algo y me quería hacer lo otro, y platicábamos todo el día, pues estábamos encerrados ahí. Y la hospitalidad fue algo que hizo que pasara ese encierro mucho más rápido, que fuera mucho menos complicado, y realmente estamos muy agradecidos con Dios, por supuesto, de haber pasado por esa prueba sin complicaciones, y muy agradecidos con Carlos y Lupi por habernos tenido ahí en toda esa cuarentena. La verdadera hospitalidad es el resultado del ferviente amor, del amor de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El ferviente amor es constante. El ferviente amor cubre y perdona todas las faltas del prójimo, como dijimos hace un rato. El ferviente amor es constante, no le permite actuar con doblez de corazón. Por eso esa belleza intrínseca que hay en la verdadera hospitalidad, y como ya lo explicamos hace un rato, no necesariamente es que tengamos a alguien en nuestra casa, aunque el ejemplo que yo les he puesto sí era físicamente que nos tenían en casa, y no solo eso, sino que todos estábamos enfermos. No había murmuración. Todos andábamos con las mascarillas puestas, todos andábamos tosiendo, todos nos andábamos sonando, todos comíamos, caminábamos de un lado para el otro, nos cambiábamos de una habitación a otra, encendíamos un televisor, nos poníamos en el otro televisor, leíamos la palabra, orábamos un rato, lo que sea, todo, pero todos encerrados ahí, y no había murmuración, al contrario, había una preocupación de que todos estuviéramos bien. ¿Qué son esas murmuraciones? Bueno, las murmuraciones de la que dice la Biblia significa una queja, un murmullo, una conversación.
La hospitalidad, el cuidado hacia los extranjeros o aquellos que no viven en la casa de cada uno de nosotros debe ser hecha con tal sinceridad que no debe haber lugar alguno para las murmuraciones ni las quejas. ¿Qué significa esto? Que a las personas a las que nosotros tengamos que atender en la vida diaria, no necesariamente que estén en nuestra casa, sino a aquellas personas con las que podamos compartir, nosotros tengamos un compromiso con estas personas, de atenderlos con amor sincero, de sentir que es un honor y alegría tenerles cerca o tenerles en casa si llegan a comer, de mostrarles el amor de Cristo hacia los invitados, no criticarles, no murmurar, que siempre estamos observando cómo comen, si comen poco, si comen mucho, si tienen buenos hábitos en la mesa o no, es decir, no traicionar la confianza de las personas que tenemos a nuestro alrededor. No podemos hacerlo, porque entonces no estamos siendo buenos hospedadores, aunque no estén quedándose en casa. Pero tenemos que mostrar el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque todo está enfocado en algo, en apoyar la causa de Jesús. Estar consciente de que la venida del Señor nos ayudará a valorizar más lo eterno que lo temporal es lo que nosotros tenemos que exportar. Y lo vamos a hacer a través de de estar reenmarcando nuestra visión hacia el futuro, el amor ferviente, la hospitalidad y todas estas palabras que ustedes y yo hemos analizado en los últimos minutos. El día bendito, glorioso de la redención de la humanidad está cerca. No debemos quitar nuestra mirada en el premio mayor que es la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso hay que santificarnos día a día. Por eso hay que estar en la lucha de la búsqueda de esa santificación progresiva y amar como Cristo espera que amemos, que no bajemos la calidad de amor, que no bajemos la calidad de hospitalidad, que no bajemos nuestra calidad de ser sobrios y velad, porque en cualquier momento viene Jesús y nos iremos a su presencia. Recuerde, es clave su actitud para apoyar la causa de Cristo. Si usted quiere recibir al Señor Jesús como Salvador, yo le invito a que lo haga. Y para él es necesaria nada más una sencilla oración en la cual usted puede abrir su corazón y decirle clara y simplemente: necesito ser parte de ti y necesito que tú seas parte de mi vida. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le puedo acompañar en esta oración. Cierre sus ojos ahí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén.